Este video es sobre cómo podemos concebir y hacer círculos en perspectiva cónica. Vamos a partir de la premisa de que para hacer círculos perfectos hay que partir de cuadrados perfectos, nuestra estrategia estrella. Entonces, como ya hemos aprendido cómo hacer cubos y eso nos permite hacer cuadrados horizontales y cuadrados verticales. La estrategia que solemos usar normalmente es trazar estas diagonales y luego trazar la cruz central que va a dictaminar en qué punto el círculo topa con las aristas del cuadrado. En este sentido, quiero que se vea también el eje de esta circunferencia. El eje va a apuntar a la misma fuga a la que apuntan las aristas del cubo con el que ha sido construido. Digamos, en este caso, los dos cubos que están en escena flotando en el aire ocupan las mismas fugas, están hechos con las mismas fugas y entonces en un sentido, un círculo tiene un eje hacia la fuga de la izquierda y el otro círculo tiene un eje hacia la fuga de la derecha, pero como les digo, tienen la misma orientación. Fíjense cómo están ubicados de forma exactamente paralela los dos. Entonces, si yo le giro 90 grados a este cubo, pues voy a tener este resultado. Pues bien, lo que hay que considerar, y es interesante un poco apuntalar lo que hablábamos sobre los ejes visuales versus los ejes geométricos del círculo, ¿no? Si yo quiero hacer un eje visual, es más probable que me sirva la fuga para entender este eje visual. Con eje visual me refiero a que puedo dividirle en partes iguales a la elipse que se genera porque el círculo está en perspectiva, que es distinto a utilizar los ejes geométricos, que sería este eje de aquí y el eje en el otro sentido, que no dividen a esta elipse en partes iguales. Ahora, de la misma forma, creo que es también importante jugar con esta idea de que al final del día la elipse tiene que verse perfecta, como un óvalo normal. Se ve un óvalo normal y se ve un óvalo normal y el acá también debería verse como un óvalo, una elipse H. Entonces, estas elipses están en perspectiva cónica. Obviamente no nos transmiten mucho porque no están en contexto o no generan alguna forma más compleja como un cilindro o un cono. Pero en definitiva, su composición o la forma en la que fueron creadas responden a esta lógica. Luego veremos las aplicaciones múltiples que puede tener entender un dibujo de esta magnitud. Ahora bien, em, si es que yo mantengo el eje de este círculo, es probable que sea, tenga más como un contexto. Fíjense cómo el eje determina la orientación del óvalo y está bastante como importante mantener esa lógica. Fíjense, me acerco a este punto de fuga y el círculo se empieza a aplanar y si me alejo se empieza a ver más circular. Más o menos por ahí, dentro de mi plano de visión, se convierte en un círculo casi perfecto, pero conforme me salgo de este cono, fíjense cómo se deforma demasiado. Entonces no hay que como salirse nunca de ese cono porque las cosas se deforman, pero dentro del cono todo estará bien. Ahora, fíjense un momentito en el elemento que está en el piso. Esto porque a veces es útil hacer un cuadrado desde diferentes rotaciones que nos permita tal vez intentar hacer el círculo desde diferentes estructuras cuadrangulares. ¿Por qué digo esto? Porque si es que yo roto este cuadrado, tener las mismas dimensiones y podemos dibujarle en más de una ocasión con diferentes rotaciones, fíjense cómo el círculo no se deforma en lo absoluto. Es decir, esta rotación, si es que yo hago invisible el cuadrado, no debería haber bajo ningún concepto. A ver, vamos a hacerlo así y así. Bien. Si roto las fugas, el círculo no se altera porque está a base de un cuadrado. Entonces, ese ejercicio de producir un círculo que visualmente no dependa del cuadrado que le contiene, si es que yo elimino ese cuadrado, este círculo debería autocontenerse gráficamente, debería verse bien
como este óvalo fluido perfecto, que eso es una habilidad que hay que ir cultivando de a poco. A veces sirve concebir los diferentes, ¿cómo se diría?, componentes del círculo, como las curvas de Bézier en el caso de ser un vector. Es decir, las curvas de Bézier nos dictaminan estas direcciones aquí y de esa forma quizá ejercitarlo. Entonces vamos a ver cómo se vería eso en nuestro ambiente de Krita. Para repasar un par de conceptos, recuerden que nosotros tenemos estas líneas naranjas que determinan las fugas. No están puestas al azar. Quiere decir que la inclinación de estas líneas van a determinar la inclinación del cuadrado principal que vayamos a dibujar. Si es que quiero hacer elipses en el piso, esto me va a servir para determinar esa, esa inclinación o esa rotación del cuadrado base donde voy a dibujar mi elipse. Entonces, por el momento lo voy a colocar de forma ortogonal. Esto va a significar que si yo dibujo un objeto, un cubo, un cuadrado, yo puedo basarme en esta fuga que acabo de diseñar aquí, que es mi fuga auxiliar para los 45 grados. Aquí vamos a ponerle un color más incipiente aquí. Esta fuga me va a servir para yo hacer elementos cuadrados con un punto de fuga principal y con una fuga auxiliar. Es decir, utilizo la fuga del centro, utilizo horizontales perfectas, la fuga del centro, y con esta fuga auxiliar yo puedo decir que esto es un cuadrado perfecto con un punto de fuga. Entonces podríamos partir de esa premisa de utilizar este cuadrado. Para eso lo que voy a hacer es generar un cuadrado. Vamos a hacerlo así. Voy a producir un cuadrado que está orientado de forma ortogonal con respecto a estas líneas naranjas que determinan las fugas de este cuadrado. Significa que si hago un cuadrado, sabré que hago referencia a estas líneas de este cuadrado, ¿ya? A estas fugas. Ahora, lo interesante de esta configuración es que vamos a usar este cuadrado como referencia acá arriba de las dimensiones del cuadrado que vamos a dibujar y le voy a poner totalmente pegada a la línea de horizonte. Ahora, no me conviene quizá, sí, voy a continuar con esta lógica. Entonces, con estas medidas, este cuadrado va a servir para mis medidas. Voy a producir un cuadrado aquí y luego lo voy a superponer con otro cuadrado que tenga otra orientación. Para eso voy a duplicar mis líneas de referencia y le voy a cambiar de color a estas líneas de referencia naranjas. Vamos a ponerles quizá rojas. ¿Para qué hago esto? Para determinar la configuración de otro cuadrado. Entonces voy a eh, duplicar el primer cuadrado y voy a rotar tanto las referencias como el cuadrado al mismo tiempo. Y así yo sé que las referencias y el cuadrado tienen las mismas fugas. Ahora, ¿para qué estoy haciendo esto? Voy a superponer dos cuadrados con diferentes rotaciones. Y para que las rotaciones sean coherentes, necesito que cada rotación, cada cuadrado tenga sus propias fugas. Listo, entonces a partir de aquí, yo tengo dos cuadrados que están rotados. Cada uno tiene sus propias fugas. El primero, el que está de forma ortogonal, va a utilizar las fugas naranjas que tenía al inicio. Me refiero a este primer cuadrado, va a utilizar fugas naranjas. Y el segundo cuadrado, el que está rotado, va a utilizar las fugas de este mismo color carmín. Para que se acuerden, estas son las fugas. ¿Dónde están? Tum, tum, tum. Estas son las fugas carmín y estas son las fugas naranjas. No, casi no se ve, pero podemos hacerle así visible un ratito. Fugas carmín, fugas naranjas. Entonces voy a invisibilizar un ratito este cubo y dejarle sus propias fugas que son las naranjas. ¿Ya? Ahora bien, para empezar a dibujar, como la cara frontal del cubo está pegada a mi plano de visión, significa que puedo trasladar las dimensiones
sin problemas. Vamos a utilizar este color naranja para que se entienda que estoy haciendo solo el objeto naranja. Entonces yo puedo trasladar estas proporciones hacia adelante sin problemas. Voy a hacerlo lo más abajo posible para que el círculo se vea bien. Y esto es sencillo, simplemente utilizo líneas horizontales, utilizo la fuga. ¿Saben qué? Voy a usar líneas punteadas para no confundir las puntas. Estas líneas punteadas son traslaciones de proporciones. Y mi dibujo lo voy a hacer con línea continua, ¿sí? Esto es fuga, fuga. Y mi fuga auxiliar, que está acá, la de los 45 grados, la uso para 45 grados, así. Ups, creo que cambié de color por alguna combinación de teclas extraña. Y listo. Entonces, mi cuadrado estaría aquí. El cuadrado número 1. Y así. Listo. Fíjense la diagonal, las diagonales del cuadrado. Perfecto. Ahora, el segundo cuadrado, el que está encima, este segundo cuadrado, recuerden que lo roté en su propio eje para que ambos compartan el centro. Si hago una cruz, una X en el un cuadrado y una X en el segundo cuadrado, ambos comparten el mismo centro. Eso me sirve mucho para lo que voy a hacer a continuación. A continuación voy a dibujar el segundo cuadrado y voy a invisibilizar el primero y dibujar el segundo. Quito las guías del primero y muestro las guías del segundo. Recuerden estas guías carmín, así que voy a dibujar el cuadrado con carmín. ¿Cuál es la ventaja técnica? Que la diagonal, esta diagonal del cuadrado, va a tener esta fuga. Wow. Entonces simplemente, y esto es más sencillo, con hacer una línea que pase por el centro del cuadrado anterior, esta línea es la diagonal de este cuadrado que comparte centro con el otro cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacerlo un poquito menos fuerte esta línea para que no nos confunda demasiado. Entonces yo sé que esta diagonal va a ser el mismo centro de este cuadrado, esta diagonal de aquí, ¿sí? Ahora bien, les decía, este punto, si yo quiero dibujar este punto en perspectiva cónica, no puedo bajar el punto directamente así, porque lo que voy a hacer es distorsionar sus proporciones. Primero necesito trasladar el punto a mi plano de visión y encontrar este puntito de aquí. Vamos a hacerlo con una línea un poquito más suave para que no me manche demasiado el papel. Así. Encuentro mi punto y este sí lo desplazo hacia abajo. Así. Hasta que se encuentre con su diagonal. Justamente aquí. Y de aquí a la fuga de la izquierda. Recuerden que es la fuga, esta carmín. Entonces, yo sé ahora que esta línea que acabo de hacer hacia la fuga de la izquierda es esta línea de aquí. Entonces tengo que ver en dónde termina, es decir, a dónde termina este punto de aquí. Y para hacer eso necesito utilizar mi punto de visión, trasladar esa distancia y de aquí bajar esa distancia así. Y encuentro inevitablemente este punto que es este punto en perspectiva. Entonces uno esto con su propia fuga, pero la fuga carmín salió por acá lejos de la pantalla, así que vamos a tener que ser un poquito más prolijos. Y ¡guau! Está por acá. Ahí está la fuga carmín. Me falta encontrar este punto. De la misma forma, lo vamos a hacer hacia nuestro punto de visión para que intercepte con el plano de referencia, es el plano de visión.
De aquí bajamos. Hacemos esta línea que tiene que ir a la fuga, la hacemos con la fuga desde este punto de aquí va hacia la fuga. Espero que esté por ahí la fuga. Y como acabamos de obtener la longitud de esa línea, eh, obtengo esta intersección y esta intersección va a la otra fuga, a la de acá. Listo, voilà. Y justo me coincidió aquí la diagonal. Más mal que bien, pero más o menos. Entonces mi otro cuadrado es este. No es nada del otro mundo, no es nada que no hayamos hecho antes, un cuadrado. Sino que ahora este cuadrado, si es que yo sacara la diagonal del cuadrado, debería coincidirme con la diagonal del otro cuadrado, aquí. Ahora, la ventaja es que ahora tengo dos cuadrados que están superpuestos. Son el un cuadrado uno, el cuadrado 2, cada uno con sus fugas. Si invisibilizamos un poquito todo este barullo, nos encontramos solo con estos dos cuadrados. Y la idea que les comentaba era que si yo trazo estas líneas como de cruz, ¿no es cierto? Para terminar de entender en qué parte van a interceptar el círculo con el cuadrado para dibujarle. Sí, tin, ¿ya? Entonces me queda a mí una plantilla un poquito más sencilla para hacer el círculo, porque ya sé que el círculo tiene que tocar todas estas partes internas. No puede salirse de esto, ¿no es cierto? Debería tocar aquí. Vamos a hacerle con negro. Debería tocar así y así. ¿Ya? Horrible. Ahora, lo bueno es que, vamos a ver, hay programas que me permiten hacer óvalos como este. Y mi círculo debería ser más o menos este. ¿Ya? Fíjense que sí funciona haciendo con óvalos directamente en un programa. Bueno, ya eso veremos en el futuro, cuando aprendamos a usar softwares. Pero al hacer dos cuadrados que están rotados entre sí, yo disminuyo ese rango de error. Si hiciera un tercer cuadrado que esté con una rotación distinta, el espacio que me queda para hacer el círculo es aún más sencillo, ¿no? A pesar de que tenga todas esas diagonales. Entonces, básicamente, lo que quería demostrar con este ejercicio es que no importa la orientación en la que hagan el cuadrado, el resultado debería ser siempre este óvalo que ya vimos en la demostración del 3D que en esta circunstancia específica tiene su eje vertical aquí. Pero cuando está en un plano vertical, es decir, un plano eh, así, su eje va a ser hacia la fuga. Y entonces, eh, esta elipse va a estar configurada en esta dirección. ¿Sí? Perdón, pero mi torpeza con la tablet me supera. Y listo, ahora vamos a hacer este ejercicio del el óvalo en ese sentido en el siguiente video.